solamente merece gloria y honra. A tus pies entrego lo que sos. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste,
a abrir nuestras Biblias, hermanos, en dos pasajes de la palabra del Señor. Vamos primero a buscar Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 19 al 21. Amén. Primera de Reyes, capítulo 19, versículos 19, 20 y 21. Amén. Gloria al Señor. Primera de Reyes, capítulo 19, versículos 19, 20 y 21. Si ya lo tienen, vamos a darle lectura, hermanos, a la palabra del Señor. Y dice de la siguiente manera: partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo: te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo: ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Buscamos ahora el segundo libro de Reyes, capítulo 2. Del versículo 1 al versículo 15, y le damos lectura. Segunda de Reyes, capítulo 2, del 1 al 15, dice de la siguiente manera: aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Y dijo Elías a Eliseo: quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel. Y saliendo Eliseo, los hijos de los profetas que estaban en Betel le dijeron: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y él dijo: sí, yo lo sé, callad. Y Elías le volvió a decir: Eliseo, quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Vinieron pues a Jericó. Se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó y le dijeron: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Él respondió: sí, yo lo sé, callad. Y Elías le dijo: te ruego que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado a Jordán. Y él dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Fueron pues ambos. Y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas y se pararon delante a lo lejos. Y ellos dos se pararon junto al Jordán. Tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se partieron a uno y uno al otro lado, y pasaron ambos por lo seco. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Él le dijo: cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Viendo el Eliseo, clamaba: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio. Y tomando sus vestidos, los rompió en dos partes. Alzó luego el manto de Elías, que se le había caído, y volvió y se paró a la orilla del Jordán. Y tomando el manto de Elías,
que se había caído, golpeó las aguas y dijo: ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a uno y a otro lado, y pasó Eliseo. Viéndole los hijos de los profetas que estaban en Jericó al otro lado, dijeron: el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. Y vinieron a recibirle y se postraron delante de él. Gloria al Señor. ¿Puede ocupar su lugar, hermanos, en esta tarde? Y como hemos estado viendo durante esta semana, los muchachos han estado bajo el tema decisiones que marcan tu vida. Y el día de ayer compartíamos con ustedes acerca de la historia de Judas Iscariote, y habíamos dicho que hay decisiones que marcan nuestra vida y la marcan para siempre, tanto en lo físico como en lo espiritual. Y veíamos cómo Judas era un ejemplo de que si nosotros tomamos una mala decisión, eso nos puede llevar a la muerte, no solamente física, sino también espiritual. El día de hoy yo quiero compartir con ustedes, jóvenes y hermanos presentes, la historia de Eliseo. Y la decisión que prácticamente nosotros podemos aprender de Eliseo en esta noche es precisamente la decisión de aceptar el llamado que Dios nos ha hecho a cada uno de nosotros. Cuando nosotros aceptamos al Señor, es bajo un propósito que Él tiene a nuestras vidas. Y de alguna otra manera, cada uno de nosotros ha sido llamado por Dios para un propósito o un fin en específico. Pero en ocasiones nosotros no somos capaces o no tenemos esa facultad o esa voluntad de aceptar el propósito de Dios en nuestra vida. Y nos hacemos de los oídos sordos, nos hacemos como que no pasa nada, y al final terminamos mal. Y en ocasiones el propósito de Dios por nuestra voluntad no se cumple, o se cumple según a nuestros criterios. Por eso, a través de la vida de Eliseo, nosotros vamos a entender y comprender que cuando nosotros aceptamos o decidimos aceptar o tomar la decisión de aceptar el llamado que Dios ha hecho en nuestra vida, en ese momento no vamos a ser como Judas, que vamos a tener un final fatal o un final triste, sino que vamos a tener un final que no solamente va a glorificar a Dios, sino que va a tener un legado para las futuras generaciones. Y precisamente, hermanos, yo quiero que nosotros podamos entender algo. Los profetas de Israel ocupaban un lugar único en la historia del pueblo. Todos sabemos que el Señor a través de los profetas hablaba precisamente a su pueblo. Y podemos encontrar desde el primer profeta, que era Moisés, el profeta que Dios había levantado en los tiempos que los judíos estaban en Egipto. Él fue uno de los primeros profetas, pero que de alguna otra manera, conforme el tiempo pasaba, el Señor levantaba personas con este ministerio de profeta. Que de alguna otra manera, hermanos, los profetas eran personas con un llamado especial. Los profetas, no entraban por herencia al ministerio. No habían nacido dentro de una tribu o dentro de una familia marcados por el ministerio de profetas. Que a diferencia, por ejemplo, de un sacerdote, de un levita, ellos por mandato del Señor, toda su genealogía, toda su tribu, su descendencia, ya eran marcadas con ese ministerio. Sin embargo, el hecho de ser un hijo de profeta no garantizaba automáticamente a una persona o que su descendencia fuera precisamente un profeta como lo fuera su padre. ¿Por qué? Porque de alguna otra manera un profeta era escogido personalmente por Dios y llamado por Dios a una obra que Él mismo le encomendaba a esa persona. A diferencia de los sacerdotes recibían su oficio por herencia. Recordemos que Jehová le dice a Aarón: a partir de ti toda tu descendencia será una descendencia sacerdotal. Y también le dice a la tribu precisamente de Leví que a partir de él toda su descendencia, ¿qué sería?
levitas, aquellos que servían en el templo, aquellos que servían en la adoración. De alguna otra manera, los sacerdotes venían de una tribu, de un linaje, y era perpetuamente que ellos, toda su descendencia, aunque el hijo no quisiera, pero por mandato del Señor, todos tenían que ser sacerdotes, al igual que los levitas. Sin embargo, jóvenes y hermanos, los profetas no eran así. Los profetas eran hombres escogidos por Dios, eran seleccionados de entre todos los demás. Esto entonces a los profetas les otorgaba un grande honor que se distinguía de todos los demás oficios, como del sacerdote o de un levita. Por lo tanto, el día de hoy, hermanos, vamos a ver la historia del profeta Eliseo, la persona que fue llamado por Dios y fue escogido por Dios para tal oficio de sacerdote, de profeta, y cómo de alguna otra manera él acepta el llamado, y que gracias a esa decisión que él toma, no solamente marca su vida, sino que marca la historia de una gran nación como lo fue la nación de Israel. Tendremos que empezar entonces sobre algunos datos sobre Eliseo. La palabra del Señor nos dice que Eliseo precisamente es el sucesor de Elías. Según la historia, Eliseo fue ungido 8 años antes de que Elías sea llevado precisamente al cielo. Esto entonces nos da a nosotros una pauta. La historia nos dice entonces que primero Eliseo es llamado. Cuando Eliseo es llamado, pasan 8 años para que Elías sea llevado al cielo. Durante esos 8 años, Eliseo recibe una preparación que no solamente tenía que ver con el oficio de profeta, sino que también lo prepara para ver la situación que el pueblo de Israel estaba pasando. Si nosotros recordamos, la Biblia nos dice la historia que el pueblo estaba viviendo en aquellos años. La palabra del Señor nos dice precisamente que en los tiempos del profeta Elías, la nación de Israel le había dado la espalda al Señor. En los tiempos del profeta Elías, la nación de Israel se había vuelto a la idolatría y al paganismo. Esto a consecuencia de que el rey Acab, juntamente con su esposa Jezabel, habían permitido la adoración de Baal, de Acera, en el templo y sobre todo en los lugares santos, en los lugares altos. Ellos hacían altares y dedicación para estos dioses paganos. Por lo tanto, el pueblo regresa a la idolatría, al paganismo. Esto provoca entonces que el Señor levantara un gran profeta, al profeta Elías, al profeta que con carácter, determinación, prácticamente hace un reto para la nación y para los profetas de aquellos dioses falsos, y les dice: vayamos al monte, y el primer Dios que responda con fuego, a ese Dios vamos a servir. Y todos conocemos la historia, todos sabemos que después de una gran batalla, prácticamente la victoria es para Jehová y para el profeta Elías. En ese momento Elías pensaba que era el último profeta que quedaba del Señor. Eso provoca en Elías una desesperación que lo lleva precisamente a escapar, porque Jezabel se entera que sus profetas habían sido aniquilados, habían sido muertos, y el culpable ¿quién era? Elías. Por lo tanto, Jezabel manda decir que Elías tenía que ser destruido. Esto provoca en Elías un miedo, una desesperación, y todos sabemos que Elías huye hacia el monte precisamente para orar y para escapar. En ese monte es confrontado por el Señor, es desafiado con el Señor, que de alguna otra manera le hace ver la situación que él estaba pasando y que el pueblo precisamente estaba pasando. Es en ese monte donde Elías recibe una ordenanza. En ese monte, después de haber sido fortalecido, después de haber sido visitado por el Señor, en ese monte Elías recibe una ordenanza que más adelante vamos a decir cuál era precisamente esa ordenanza. De alguna otra manera, Eliseo fue un profeta en el reino del norte en el tiempo del rey Joram. Provenía de una familia acomodada. Había un gran contraste entre lo que era el profeta Elías y lo que era el profeta Eliseo. Un autor menciona las siguientes características para ambos. Elías era como la tempestad, Eliseo era como el silbo apacible. Elías
era un hombre de desierto. Sin embargo, Eliseo era un hombre de ciudad. Elías vestía con pelo de camello. Sin embargo, Eliseo vestía como los demás hombres. Elías no tenía posesiones, no tenía heredades. Sin embargo, Eliseo era un agricultor adinerado y de una familia adinerada. Elías aparecía en ocasiones a los reyes con el propósito de llevar el mensaje del Señor. En cambio, Eliseo era amigo y consejero de los reyes. Elías hizo milagros para desafiar al pueblo a volver a creer en el Señor. Eliseo hizo obras y milagros de misericordia, como resucitar al hijo de la viuda. También encontramos a Elías, que se asemeja al ministerio de Juan el Bautista, pero también encontramos a Eliseo, que se asemeja al ministerio de Jesús. Ambos tenían diferencias, ambos tenían situaciones o características que lo diferenciaban. Sin embargo, algo los tenía en común, que ambos eran profetas del Señor, que ambos habían sido elegidos por Dios, escogidos por Dios con un propósito, el propósito de defender la palabra del Señor, el propósito de defender la creencia en el único Jehová, Dios de los ejércitos, el único Dios verdadero. Por lo tanto, amados hermanos, esto abre la pauta entonces de que nosotros vayamos precisamente a analizar la historia de Eliseo. El capítulo 19 de Primera de Reyes, versículo 1 al 18, narra precisamente lo que Elías vive en ese monte cuando precisamente se encuentra con el Señor y el Señor lo desafía. Habíamos dicho que en ese monte Jehová le da 3 órdenes a Elías. La primera orden que el Señor le dio, le dijo: unge a Hazael como el rey de Siria, unge a Jehú como el rey de Israel. Pero también le dijo: unge a Eliseo, hijo de Safat, como el profeta que va a ocupar tu lugar. Elías sabía que su ministerio estaba a punto de terminar. Elías sabía que lo que a él se le había encomendado estaba a punto de concluir. Pero también Elías humanamente tenía una preocupación: ¿quién iba a ocupar su lugar? ¿Quién iba a continuar con defender precisamente lo que en ese momento el pueblo estaba pasando? Si bien horas antes, días antes, él ya había precisamente acabado con los profetas. Sin embargo, había una tentación de que el pueblo regresara a la idolatría, al paganismo, y eso le preocupaba a Elías. Por lo tanto, él se desesperaba y decía: bueno, si yo me voy, si yo ya no estoy, ¿quién se va a encargar de defender? ¿Quién se va a encargar de tal vez desafiar, enfrentar al pueblo y decirle que tiene que regresar a Jehová, que tiene que regresar a lo que realmente se le ha instituido desde un principio y no tiene que volver a la idolatría o al paganismo? En ese momento la palabra del Señor nos dice que el mensaje que Jehová le da a Elías es un mensaje que le da ese aliento y ese ánimo en su corazón de decirle: bueno, tú estás a punto de terminar, pero sabes, yo he levantado a alguien en tu lugar. Yo he levantado y escogido a alguien que tal vez no es igual a ti, que tal vez no es de la misma manera en como yo lo llamé, en como yo lo estoy llamando a él. Tal vez no es el mismo temperamento, la misma personalidad que él tiene a lo que tú eres, pero yo he puesto los ojos en él y yo lo he elegido y lo voy a llamar para que te suceda en el ministerio que tú has iniciado, en el ministerio de seguir demostrando que yo soy el único Dios verdadero. Seguido a esto entonces, jóvenes y hermanos, la palabra nos dice que Elías obedece la voz de Jehová y va en busca de Eliseo para su llamado. Elías estaba convencido que Eliseo era la persona indicada para suplir su lugar, a pesar de que tal vez no era igual a lo que era Elías. Sin embargo, él, convencido de la palabra del Señor y que el Señor lo había elegido a él para suplir el lugar de Elías, él va en obediencia a llamar a Eliseo. Nos narra la Biblia y el pasaje que dimos lectura que Eliseo araba con 12 yuntas y una de ellas las tenía él en su mano. Las yuntas era una herramienta que los agricultores utilizaban y que permitía arar la tierra y que producían surcos más profundos y así mejorar la producción agrícola.
Por lo tanto, no todos tenían este equipo de maquinaria. Por ejemplo, en la zona de Sibalchén, de los Chenes, hay mucha producción de maíz, de soya, de sorgo, y dentro de ellos están los menonitas. Y hay algunos hermanos y familia que tenemos que tienen sus tractores de siembra. Ellos cuando van a sembrar, ellos llevan sus tractores, sus rastras, pero hay de tractores a tractores. Y algo muy curioso que los menonitas tienen es que ellos, por la cantidad de dinero que ellos tienen tractores que tienen hasta clima, hasta aire acondicionado. Entonces ellos están trabajando en el pleno sol, están arando, están despejando la tierra, cientos de hectáreas de tierra, y el sol está en su punto. Ellos ni se preocupan, están encerrados en su tractor con aire acondicionado, ni se preocupan. Pero las personas como los mexicanos, o como algunos que tal vez no tenemos la misma posición económica que ellos, nuestros padres están en tractores, pero también que no son tractores con clima, que de alguna otra manera son los instrumentos de herramienta que de acuerdo a la posición es lo que tú adquieres. En el caso de Eliseo, la Biblia nos dice que la familia de Eliseo tenía 12 yuntas de bueyes. Era inmensa la cantidad de tierra que ellos tenían y los artefactos que ellos utilizaban para dar la tierra. Y precisamente la yunta, no todos podían adquirir una, o no todos podían tal vez elaborar una, porque esto denotaba una gran producción por parte del agricultor, pero sobre todo demostraba que ellos tenían un poco más que la mayoría de los demás agricultores. Por lo tanto, Eliseo provenía de una familia que prácticamente tenía una solvencia económica. Pero la palabra del Señor nos dice que Eliseo estaba trabajando, que Eliseo estaba arando la tierra, y que de alguna otra manera Elías pasa donde él estaba arando, y que de alguna otra manera se pone frente a él. Y al momento que se pone frente a Eliseo, la palabra del Señor nos dice que él echa su manto precisamente sobre Eliseo. El manto, la túnica que usaba Elías, simbolizaba la posición que él tenía como el profeta del Señor en la nación. Por lo tanto, cuando él prácticamente se quita el manto, él estaba diciendo: lo que ahora yo soy, ahora tú lo vas a hacer a partir de este momento. El ministerio que yo tengo, lo que el Señor me ha dado, lo que el Señor ha tenido para mí a bien darme, ahora se te está dando a ti. Yo te lo sucedo. En otras palabras, yo te lo estoy cediendo, porque de alguna otra manera lo que yo he terminado, tú lo vas a continuar, porque hasta aquí ha llegado mi límite, hasta aquí ha llegado lo mío, pero a partir de este momento inicias tú con el ministerio que el Señor te ha dado. El manto, por lo tanto, representaba la posición de Elías en la sociedad, en el pueblo, pero también representaba simbólicamente que el Señor, que Jehová le había dado de su espíritu también, para que pudiera llevar a cabo lo que era el oficio del profeta del Señor. La palabra nos dice que en el momento que Eliseo le es puesto el manto sobre él, dice que de alguna otra manera él deja los bueyes. De alguna otra manera él no reacciona así como que ¿qué está pasando? Todos sabían quién era Elías, como todos sabían quién era Jesús en los tiempos de Jesús. Aún dice y ayer decíamos que Judas fue el único que no provenía de la provincia de Jerusalén. Sin embargo, donde Judas vivía, había llegado la noticia ¿de quién? De Jesús. La palabra del Señor nos dice que Elías estaba lejos del pueblo de Eliseo. Sin embargo, aún en el pueblo de Eliseo sabían quién era Elías. Tal vez no lo conocían físicamente, pero Elías tenía algo que lo identificaba, algo que lo hacía diferente a los demás físicamente, y era el manto que él poseía. Por lo tanto, Eliseo, tal vez al ver que Elías pasaba, él se detuvo y dijo: este es el profeta del Señor, este es el que hizo que cayera fuego del cielo, este es el que hizo que los profetas de Baal se avergonzaran, este fue el que los destruyó, este es el que oró para que no llueva, pero después de 3 años él oró y volvió a llover dentro de la nación. Este es el profeta del Señor. Eliseo lo estaba viendo, y él sabía quién tenía enfrente de él. Por lo tanto, cuando Elías se pone frente a Eliseo, él no duda en aceptar
lo que Elías pone sobre él. Él no duda en aceptar lo que él tenía sobre sus hombros, sobre sus espaldas. Ya no era una yunta sobre sus manos, ya no era un arado para que él pudiera trabajar. Ahora tenía algo mejor. Él sabía que así como Elías, él había sido elegido por Jehová para ser el profeta del Señor dentro de Israel. Él sabía que ese manto representaba no solamente la elección, sino que también representaba la aprobación y el llamado a algo mejor de lo que él pudiera esperar. Él sabía que a partir de ese momento ya no sería más un agricultor, sino que a partir de ese momento sería el ungido de Jehová, el profeta de Jehová, que iba a continuar el ministerio que Elías había desempeñado. Por lo tanto, la palabra nos dice que dejando él los bueyes, dejando su trabajo, vino Elías, se despide de sus padres. La palabra dice que toma 2 bueyes, los cocina, los sacrifica, y en ese momento dice que juntamente con los instrumentos que él utilizaba, cocina la carne y por lo tanto se lo da al pueblo como una despedida. ¿Cuántos de nosotros hacemos fiesta cuando nos despedimos de casa? Yo creo que nadie. Al contrario, cuando llegamos a casa nos hacen fiesta, pero cuando nos vamos, ¿quién nos va a hacer fiesta, verdad? Sino que puro llorar hacemos. Pero vean aquí el impacto de Eliseo. Eliseo no pidió fiesta porque se estaba yendo a estudiar. Eliseo no pidió fiesta porque se estaba yendo a lo mejor al extranjero. En ese momento Eliseo sabía que estaba dejando a sus papás. Eliseo le dijo a Elías precisamente: deja que yo me despida de ellos. Deja que yo me despida, que yo vaya, que yo les diga. Pero que al final Eliseo ya había tomado una decisión. En otras palabras, jóvenes, a Eliseo ya no le importaba lo que sus papás dijeran de él. Si sus papás al enterarse dijeran: hijito, ¿qué vas a hacer? Te vas a morir de hambre como profeta, solamente para que la reina te mate. No lo hagas, devuelve el manto. Es más, está él ahí, tráelo aquí, lo voy a regañar. ¿Por qué viene a darte esa cosa? Mira, tú eres joven, tienes una vida por delante, no te metas al ministerio, no aceptes ser profeta del Señor. Mira, sigue ahí con tus yuntas, con tus bueyes, es lo que te da dinero, es lo que te da la felicidad. Trae a Elías para aquí, lo voy a regañar. Sin embargo, la palabra nos dice que Eliseo dijo: voy a despedirme de mis papás. Él sabía que al ir con sus papás le iban a decir, como nosotros en casa cuando pedimos permiso. Por más permiso que pidamos para ir a la tienda, siempre nos dicen: te vas con cuidado, aunque la tienda esté a la esquina de nuestra casa. Imagínense cuando nosotros le decimos a papá: papá, ahorita regreso, mamá, ahorita regreso, y lo primero que nos dicen: ¿a dónde vas? Y le tenemos que decir a dónde vamos. Entonces imagínense a Eliseo, jóvenes, diciéndole a sus papás: papá, ya me voy de la casa. Ojo, notemos esto. Eliseo en ese momento era indispensable en su familia. ¿Quién estaba arando la tierra? Eliseo. ¿Quién estaba a punto de sembrar? Eliseo. ¿Quién era el apoyo tal vez de sus padres en ese momento? Eliseo. Sin embargo, Eliseo dice: ahorita vengo, voy a despedirme de mi papá, de mi mamá. Que Eliseo va con sus padres. La Biblia no nos dice qué fue lo que Eliseo le dijo a sus papás, y mucho menos qué fue lo que sus papás le dijeron a Eliseo. Pero lo que sí podemos estar seguros era que ellos aprobaron la decisión que precisamente Eliseo había tomado, porque ellos sabían también, como Eliseo, que aquel que le había dado el manto no era cualquier persona, era el profeta del Señor. Que aquel que lo había llamado no era el vecino, sino que era el hijo precisamente que Dios había prácticamente llamado, que era el profeta del Señor, Elías. Por lo tanto, la palabra del Señor, jóvenes y hermanos, nos dice precisamente que esto provoca una reacción con los padres, pero también una reacción con el pueblo. No solamente se despide de sus papás, sino que él sacrifica 2 bueyes, y esto hace fiesta, lo entrega al pueblo y le dice al pueblo: ya me voy. Ya le cantan las golondrinas, ya se despide de todos y se va Eliseo con Elías a servirle. Pero aquí hay algo muy interesante, algo que a nosotros prácticamente nos debe de llamar la atención. La palabra del Señor nos dice entonces, jóvenes y hermanos, que la decisión de Eliseo, de seguir a Elías fue definitiva y tajante, porque prácticamente no solamente se despidió de sus papás,
no solamente se despidió de la nación, sino que también dice la palabra que con sus instrumentos coció los bueyes que él había preparado. De alguna otra manera estaba diciendo: yo ya no regreso más como un agricultor, yo ya no regreso más para dar la tierra, porque el Señor me ha llamado para algo mejor, para ser su profeta dentro de la nación de Israel. Esto entonces nos lleva a que precisamente tuviera una preparación de alrededor de 8 meses que precisamente él estaba teniendo, de 8 años. Fueron 8 años que precisamente Eliseo tuvo una preparación por parte de Elías. Y viene el momento más triste, pero también la parte determinante del ministerio de Eliseo: la sucesión. El otro pasaje que dimos lectura prácticamente nos dice que Elías tenía que ser llevado al cielo. Por lo tanto, era necesario que en ese momento acontezca algo frente a los ojos de Eliseo. Eliseo sabía, tal vez porque Elías se lo había dicho, que él tenía que irse al cielo, o que algún día ya no iba a estar con él, como Jesús lo hizo con sus discípulos. De alguna otra manera Elías fue preparando a Eliseo para su partida. Pero también de alguna otra manera esto significaba, hermanos y jóvenes, que esto entonces llevaría a Eliseo a estar preparado cuando ese día aconteciera. Y precisamente ese día ya había llegado. Elías estaba a punto de ser llevado, pero él tenía que dejarle algo en claro precisamente a Eliseo. Él tenía que decirle a Eliseo: yo no te llamé, yo solamente obedecí una voz. El que te llamó fue Jehová. Por lo tanto, yo te voy a dar una señal, no de lo que yo soy, no de lo que yo fui, sino una señal de quien te ha llamado, de Jehová de los ejércitos. Esto entonces nos lleva precisamente a que Elías se dirige al oriente del Jordán, el mismo lugar donde precisamente algunas historias semejantes ocurren. La palabra nos dice que después de haber pasado por Betel, que después de haber pasado por Jericó, algo está frente a ellos, una barrera está frente a ellos, y es el mismo río Jordán. Qué curioso, el mismo río Jordán precisamente, que de alguna otra manera se había dividido en los tiempos de Moisés, pero que de alguna otra manera también el Señor lo había dividido precisamente cuando Josué iba a ir a conquistar la tierra de Canaán. Algo sobrenatural. Ese mismo río Jordán, en la cual el pueblo años antes había pasado por seco, ahora estaba frente a los ojos de Elías y de Eliseo. ¿Cómo podían pasar? ¿Cómo podían pasar aquel río Jordán? ¿De qué manera hacerlo? ¿De qué manera precisamente hacer que esas aguas se dividieran, o que el río quedara seco, o que a lo mejor el Señor mandara ángeles? No sabemos, pero era necesario pasar al otro lado. Y no era porque el Señor precisamente ahí iba a levantar precisamente Elías, sino que a través del río Jordán el Señor quería demostrar quién realmente había llamado a Eliseo y Elías al servicio de su obra. El río Jordán solamente era el instrumento que el Señor iba a utilizar. La palabra del Señor nos dice que Elías y Eliseo estaban frente al río Jordán, y en ese momento dice la palabra que Elías toma su manto, lo dobla y golpea las aguas. 2, 3 golpes. Las aguas o el río prácticamente se divide para que ellos pasen en seco. Ellos llegan al otro lado, y en ese momento ocurre precisamente la sucesión. La historia y la Biblia nos dice que Elías es llevado al cielo conforme Dios había establecido, y Eliseo se queda aquí en la tierra. Pero algo pasa, ¿y saben qué fue? Que el mismo manto que había sido usado por Elías todos sus años de ministerio, el mismo manto que fue usado para golpear las aguas y que se dividieran para que pasaran, fue el mismo manto que se había caído, que Eliseo había dejado, que Elías había dejado. Pero ¿saben? No era una casualidad, sino que era para lo siguiente que Eliseo tenía que aprender. La palabra nos dice entonces que Eliseo toma el manto, y fijemos en esto lo que Eliseo hace. La palabra dice que Eliseo toma el manto de Elías y hace la misma operación que precisamente Elías hizo. Dice que golpea las aguas, pero que en el primer intento no pasa nada.
utiliza la misma mecánica que su antecesor hizo. Utiliza lo mismo y hace lo mismo que Elías había hecho y no funcionó. Y vemos cómo él ahí hace una interrogativa y dice: ¿dónde está el Dios de Elías? En otras palabras, estaba diciendo: no se supone que aquel que eligió a Elías, no se supone que aquel que también me puso el manto no es el mismo que estará conmigo. No se supone entonces que aquel que dividió las aguas como cuando Elías lo hizo hace algunos minutos, no se supone que es el mismo. Entonces, ¿por qué no pasa nada? Si se supone que hice lo mismo que Elías hizo, ¿por qué no se dividen las aguas? En ese momento el Señor quería enseñarle también algo muy importante a Eliseo, y lo vamos a ver más adelante. La historia nos dice que en su segundo intento Eliseo golpea las aguas, y en ese momento las aguas son divididas. En ese momento Eliseo pasa en seco, pasa al otro lado, y de alguna otra manera podemos ver nosotros cómo el mismo pueblo y los profetas que estaban en ese lugar prácticamente habían precisamente visto que realmente Eliseo era el sucesor de Elías. Pero recordemos algo muy importante. Eliseo, antes de que Elías partiera al cielo, le pide una doble porción de su espíritu. De alguna otra manera, esto se refería a una costumbre que los judíos pedían, los hijos judíos pedían a sus padres, que era una doble porción de la herencia. De alguna otra manera, los hijos primogénitos en ocasiones tenían el privilegio de pedir una doble porción de la herencia que les correspondía. De alguna otra manera, por los 8 años que Eliseo había caminado con Elías, se sentía como el hijo primogénito de Elías, que de alguna otra manera le estaba diciendo a Elías: yo sé que tú ya te vas, pero me tienes que dejar una herencia, me tienes que dejar algo que me recuerde a ti, algo que realmente pueda decir: bueno, realmente tú eres mi heredero, tú eres mi sucesor. Por eso Eliseo le dice: yo quiero la doble porción de tu espíritu. Y no se refería prácticamente a que quería el doble poder que Elías tenía, sino que él estaba diciendo: si realmente yo soy el elegido, yo soy el que Dios ha llamado, yo quiero que él me dé la misma herencia que le dan al hijo primogénito de los israelitas. Yo quiero que me toque la herencia como el hijo primogénito, es decir, como aquel hijo que a lo mejor en lo espiritual yo soy para ti. Entonces, de alguna otra manera, en lo espiritual Eliseo estaba pidiendo lo que Elías prácticamente había tenido, que era la unción del Señor. Por lo tanto, amados hermanos, la palabra nos dice entonces que cuando el milagro de la división de las aguas sucede, en ese momento Eliseo empieza un ministerio. Su ministerio de Eliseo precisamente inicia con el saneamiento de las aguas del manantial cercano a Jericó. Con este suceso Eliseo, jóvenes y hermanos, empieza a ser usado por Dios, y la Biblia registra 18 sucesos que se vieron relacionados con el ministerio de Elías. De alguna otra manera, Eliseo fue el instrumento que Dios utilizó para hacer 18 milagros, para hacer 18 intervenciones divinas, dentro de las cuales estaba purificar las aguas de Jericó, también que se llenaran las agua en unos estanques vacíos, que se llenaran de aceite unos envases vacíos. También resucita el hijo de la mujer de Sunem. De igual manera purifica una olla de guisado que estaba envenenado en Gilgal. De igual manera alimentó a 100 hombres en forma sobrenatural, aumentando 20 panes y un saco de trigo. También sana la lepra de Naamán. De igual manera recupera un hacha que flota después de haber caído en el río Jordán. Después de todo eso, aún estando muerto, la palabra del Señor nos relata algo sobre lo que Eliseo había conseguido. La Biblia nos dice que en una ocasión unos hombres estaban llevando a sepultar a un muerto, pero se desata una guerra y ellos por miedo dicen que tiran al muerto. O sea, ellos, el muerto, ¿para qué lo quieren, verdad? Si ya está muerto, dirán, bueno, pues que corran los vivos. Y la palabra dice que ellos tiraron al muerto y ellos escaparon, sin saber que el muerto había caído en la sepultura de Eliseo.
Y la palabra del Señor nos dice que cuando el cuerpo de este muerto cae en la sepultura de Eliseo, dice que esa persona resucita, esta persona revive. Y esto tenía un propósito. El propósito era para que Israel pudiera determinar y conocer que realmente Eliseo era realmente el profeta del Señor, era realmente el sucesor de Elías. Esta lista de los 18 milagros y sucesos importantes de la vida de Eliseo fue una pieza fundamental precisamente para la nación. Dios quería demostrar sobre todo que Eliseo había sido la persona que él había elegido, que si bien no era igual a Elías, que si bien no tenía la misma personalidad que Elías, que si bien no tenía el mismo carácter que Elías, pero el mismo Dios que había elegido a Elías era el mismo Dios que había precisamente elegido a Eliseo. Por lo tanto, podemos enumerar algunas razones por las cuales Eliseo acepta el llamado del ministerio. Y hemos visto de manera general cómo fue el impacto del ministerio de Eliseo. No hizo los mismos milagros que Elías, no hizo los mismos acontecimientos que Elías. Sin embargo, el mismo Dios que estaba con Elías era el mismo Dios que estaba con Eliseo. Pero si nosotros regresamos al momento de su llamado, podemos nosotros encontrar algunas razones por las cuales precisamente Eliseo prefiere aceptar el llamado del Señor y ya no seguir siendo más un agricultor. La primera razón y la básica era porque creía en el único Dios, en Jehová de los ejércitos. La segunda razón era porque sabía que Elías era el profeta de Jehová, que no cualquier persona lo había consagrado, que no cualquier persona le había tirado el manto, sino que realmente era el profeta del Señor que estaba en ese momento sobre Israel. También sabía que Elías necesitaba de un sucesor. Él sabía que en algún momento Elías tenía que morir, como cada uno de nosotros. Sin embargo, Elías nunca muere, pero humanamente pensando, él decía, él necesita de alguien que sea su sucesor. De alguna otra manera él, al ver que Elías pone el manto sobre él, de alguna otra manera, precisamente estaba señalando como el sucesor de Elías. Él sabía que el poner el manto sobre él demostraba que él había sido elegido por Dios y que en ese momento él tenía que continuar con la misión que Elías había iniciado. Pero sobre todo, y esto es lo más importante, que Eliseo acepta el llamado del Señor por la situación que el pueblo pasaba. Habían pasado algunos años, pero al pueblo no se le olvidaba adorar a Baal y a Acera. Si bien en aquel monte Elías había avergonzado a los profetas, los había eliminado, pero al pueblo nunca fue eliminado. El pueblo nunca eliminó de sus corazones, de sus mentes, la idolatría y el paganismo. Por lo tanto, el pueblo estaba tentado a regresar a lo mismo que ellos estaban practicando. Por lo tanto, Eliseo sabía que si Elías ya no estaba, para el pueblo iba a ser fácil regresar a lo que ellos estaban haciendo antes. Por lo tanto, Eliseo sabía que si Elías moría o que si Elías ya no estaba con ellos, algo iba a pasar con el pueblo, y era que ya no iban a temer a Jehová, sino que iban a regresar a sus andanzas, iban a regresar a su manera de vivir antigua, que era adorando a dioses falsos de Baal y de Acera. Por lo tanto, Eliseo, al ver la condición del pueblo, al ver la condición de su ciudad, de su nación y de todo lo que era el pueblo del Señor, él acepta el llamado, pero para ello tenía que renunciar a lo que él era. Él era un agricultor que de alguna otra manera él era hijo de una familia prominente, de una familia acomodada. Por lo tanto, él renuncia no solamente a ser el hijo de esa gran familia, sino que también renuncia a todas las herencias y heredades a causa del ministerio que en ese momento le estaba necesitando. Pero que también de alguna otra manera él no solamente renuncia a lo que él era, sino que también renuncia a lo que él tenía. Él tenía sus yuntas, él tenía una herencia como todo hijo de familia. Sin embargo, a él no le importó renunciar a eso con tal de seguir el llamado que el Señor le había hecho. No solamente renuncia a lo que él era, no solamente renuncia a lo que él tenía, sino que también renuncia a su familia.
La Biblia nunca nos narra, tampoco la historia, cuántas veces fue a visitar a sus padres. Pero con la acción que él hace desde un principio, nos demuestra que él dijo: si no les vuelvo a ver, no se preocupen, sepan que estoy en el mejor lugar. Si ya no les regreso a visitar, sepan que aunque me maten, me voy con el Señor, porque sé que he tomado la mejor decisión. Renuncia a su familia, renuncia al pueblo, porque antes de irse le hace una fiesta de despedida para el pueblo. Nunca más volvió a saber de su pueblo, de su nación, de su familia. Eliseo aceptó el reto, pudo entender que algo mejor venía para su vida, pero sobre todo pudo entender que el mismo Dios, Jehová de los ejércitos, que había puesto los ojos en Elías, era el mismo que había puesto los ojos en su vida. Que aunque no era lo mismo, que aunque no tenía la misma vida que precisamente Elías tenía, al final de todo Eliseo muere. Y lo más asombroso fue el legado que precisamente él deja a la nación de Israel. Eliseo fue 50 años profeta de la nación. Él tuvo un ministerio durante el reinado de 6 reyes. En los 50 años de profeta que él tuvo en Israel, 6 reyes fueron los que gobernaron, y en los 6 reyes él era la pieza clave. Él murió aproximadamente a los 90 años. Eliseo tuvo un ministerio semejante al de un consejero, al de un maestro, pero sobre todo al de un profeta. Al final de su vida, jóvenes y hermanos, Eliseo siempre se mantuvo fiel a Dios hasta el final. Después de su muerte, la influencia de su vida siguió siendo una poderosa fuerza para Israel por muchos años. Joven señorita, en esta noche, a través de la vida de Eliseo, podemos aprender cómo una buena decisión puede marcar nuestra vida, no solo aquí en la tierra, sino también en la eternidad. Ayer veíamos cómo una mala decisión como la que Judas tomó nos puede llevar a la muerte física y espiritual, pero hoy podemos ver todo lo contrario en la vida de Eliseo. Dios eligió a Eliseo, lo llamó a través de Elías, pero al final Eliseo tomó una decisión, la decisión de servir a Jehová, de ser la siguiente generación que mostraría al mundo, que mostraría a su pueblo que Dios es el mismo, que Él siempre estará para salvar a la humanidad. Joven señorita, en esta noche, y para terminar, nosotros hemos sido escogidos por Dios y llamados por Dios para servirle. La razón: Él tiene que levantar una generación que a través de este tiempo podamos demostrar no solamente la existencia de Dios, sino que también podamos demostrar el poder y el amor a la humanidad. Ejemplos como de Moisés y Josué, como de David y Salomón, como de Elías y Eliseo, como de Juan el Bautista y Jesús. Ejemplos como de Jesús y los discípulos, y ejemplos como el de Pablo y Timoteo, son la evidencia clara de que en cada generación Dios tiene que levantar a hombres y mujeres que estén dispuestos a mostrar la grandeza del único Dios verdadero, Jehová de los ejércitos. Eliseo estaba consciente que no podía ser como Elías, que no podía hacer los mismos milagros que Elías hizo, pero también estaba consciente que el mismo Dios de Elías era el mismo que estaría con él durante su ministerio. Así nosotros, jóvenes y hermanos, quizás no podemos ser como nuestros pastores, quizás no podemos ser como nuestros líderes, tal vez no podemos ser como ellos, tal vez no podemos ser o hacer las mismas maravillas que Dios ha hecho a través de ellos, pero al final el mismo Dios que los llamó a ellos en su tiempo para su generación es el mismo Dios que en esta noche te está llamando, joven, ante tu generación, ante los problemas que tu generación está pasando. Así como Eliseo
fue llamado por Dios a través de Elías. Esta generación necesita de jóvenes que estén dispuestos a mostrar la gloria del Señor, que estén dispuestos a mostrar la grandeza de Dios, que estén dispuestos a defender la doctrina de nuestra fe, que estén dispuestos a mostrar a esta humanidad que aún hay una esperanza, que no todo está perdido, que hay una solución. Joven, señorita, Dios te está llamando. No tengas miedo, acepta el llamado. Él te ha elegido. No dudes, porque Él está contigo. ¿Sabes? Eliseo pudo entender algo. Y regresando a la historia del Jordán, Elías pudo entender una situación. Para la gente el manto simbolizaba la presencia divina en la vida del profeta. Cuando la gente veía el manto en la vida de Elías, la gente decía: el Señor está con él, porque podían ver el manto en él. Cuando el manto fue puesto sobre las aguas, Elías le estaba enseñando a Eliseo que aquel que hace los milagros no es el hombre, sino es Dios. Por eso él divide las aguas por primera vez con el manto. ¿Por qué creen que usó el manto? ¿Acaso no era posible, o no era tal vez posible, que Elías hiciera la misma mecánica que hizo hace algunos días en el monte Carmelo? De con tan solamente abrir sus labios, decirle: Señor, así como cayó fuego del cielo en aquel monte, también te pido que las aguas se dividan. ¿Acaso no pudo haber sido así? Sí. Pero ¿qué hubiera pasado si Elías hubiera aplicado esa técnica? ¿Qué hubiera pasado si en vez de usar el manto, Elías hubiera usado su voz? ¿Qué era lo que Eliseo iba a pensar? Elías dividió las aguas. Y la confianza de Eliseo, ¿en dónde se iba a depositar? En Elías, en el hombre. Sin embargo, Elías le estaba enseñando a Eliseo que el poder no proviene del hombre, que el poder proviene de la presencia divina. Y cuando el manto fue dejado en el suelo, Eliseo lo toma, y ese manto estaba representando que ahora el mismo Dios que estaba con Elías, ¿con quién estaba? Con Eliseo. Pero aquí hay un detalle y quiero que tú lo entiendas. Dios no llamó de la misma manera a Elías y a Eliseo, pero también Dios no iba a usar de la misma manera a Eliseo como usó a Elías. La Biblia nos dice que Elías dobló el manto y golpeó las aguas. Y Eliseo dijo: bueno, si Jehová dividió las aguas como lo hizo Elías, pues yo también lo voy a hacer como lo hizo Elías. Voy a doblar el manto. Y si Elías lo golpeó 2 veces, pues yo también lo voy a golpear 2 veces, porque si lo golpeó una vez, pues no va a pasar nada. Si lo golpeo 3, se va a pasar y nunca se va a dividir. Entonces voy a hacer lo mismo que Elías hizo. Divide, le da los mismos golpes, tal vez las mismas mímicas como lo dividió Elías. Y algo pasó. ¿Qué fue? Que no pasó nada. Y Dios quería enseñarle algo a Eliseo y decirle: si bien yo voy a estar contigo, pero no te voy a usar de la misma manera como usé a Elías. Si bien mi presencia va a estar contigo, pero no voy a usarte de la misma manera como yo usé a Elías. Por eso Eliseo se frustra y dice: bueno, y entonces, porque al final cada uno de ellos fue único, y que de acuerdo a la voluntad del Señor fue mostrada la gloria de Dios. Joven, señorita, Dios nos ha llamado con un propósito,
con el propósito de servirle, con el propósito de aceptar el llamado. ¿Sabes? A veces es difícil, muy difícil, porque lo primero que ponemos enfrente de nosotros es a nuestro pastor o a nuestro líder y decimos, bueno, es que yo nunca voy a poder ser como él. Nunca voy a ser como mi pastor Isidro, como mi pastor Carmen Dorantes. Nunca voy a ser como él. Y jamás lo vamos a hacer porque todos somos únicos y Dios nos usa de una manera distinta. Pero a veces esas son las barreras que humanamente nos ponemos y que evitamos que realmente Dios nos use como realmente Él quiere usarnos a nosotros. A lo mejor el hermano Isidro ha resucitado a una persona, pero a lo mejor Dios nos va a usar para que resucitemos a 20. A lo mejor el Señor utilizó al hermano Carmen Dorantes, que es mi pastor, para fundar 10 iglesias. Y a lo mejor me va a usar tal vez para hacer otras cuestiones. No podemos ser igual a ellos, pero de algo estamos seguros, que el mismo Dios que los usó a ellos es el mismo que nos va a usar a nosotros. Que el mismo Dios que lo usó para levantar a los muertos es el mismo Dios que está con nosotros para levantar también a los muertos de nuestra generación. Porque las generaciones son distintas, pero hay una misma necesidad. La necesidad de conocer al Señor, la necesidad de demostrar el poder del Señor. ¿Sabes? Nuestros pastores ya están de paso. Ellos, como Elías, ya hicieron su trabajo, pero necesitan un sucesor. Necesitan a alguien que esté dispuesto a aceptar el llamado del Señor. Que si es posible renunciar a nuestros propios sueños, que si es posible renunciar a nuestro propio trabajo, que si es posible renunciar también precisamente a lo que nosotros somos, a lo que nosotros tenemos, renunciar a nuestra familia para irnos a donde Él quiere que vayamos, renunciar a nuestro pueblo para ir a vivir donde Él quiere que vayamos a vivir, solo con el único propósito que este mundo pueda conocer a través de nosotros que hay una esperanza, que Cristo es la respuesta a sus necesidades. Si tú estás aquí es por algo, porque Cristo te ha escogido a ti. Tal vez te puedas preguntar, yo, chaparro, gordo, narizón, como tú quieras describirte, pero Él ha puesto los ojos en ti. Él ha puesto la mirada en ti. Tú que vives aquí en Sijochac, Villamadero, en Sijochac, en Cibalchen, donde quiera que tú vivas. ¿Y sabes por qué? Ayer, después del servicio con Gaspar, fuimos a dar un rondín por el pueblo. Y algo que impactó mi corazón, y se los digo con mucha sinceridad, y algo que me conmocionó humanamente fue ver la necesidad de esta localidad, de este pueblo. Él me llevaba a lugares donde jóvenes, y ustedes saben más que yo sobre esto y saben a lo que me refiero, donde jóvenes de 12, 11, 13 años no están como nosotros aquí aplaudiendo. Si no saben ustedes dónde están, sentados en la oscuridad, donde una luz los alumbra y no es la luz de Cristo, es la luz que encienden por las drogas, por la piedra que consumen. Y yo analizaba en lo personal y decía, no, en Cibalchen estamos en la gloria. En Cibalchen estas cosas no son como las de aquí. Pero ¿sabes? La palabra dice que donde abunda la maldad, también sobreabunda el amor del Señor. Y donde hay mucha necesidad, Dios tiene que levantar a Eliseos para mostrar la gloria del Señor. Tal vez algún papá que antes era drogadicto fue alcanzado gracias a nuestro hermano Isidro o a su esposa o a alguno de la congregación. Pero tal vez alguno de sus nietos, hermano, está en las calles, que tal vez el hermano ya no los va a alcanzar, pero por eso Dios tiene que levantar una generación que los alcance.
Alguien nos necesita, jóvenes. Y Dios nos necesita para esta generación. No tengas miedo. Rápidamente te cuento parte de mi historia que tal vez lo escuchaste en el campamento de Isla Arena. Somos jóvenes, tenemos sueños. Y más cuando somos profesionistas. Cuando estudiamos una licenciatura y cuando ya empezamos a trabajar y ganamos a la semana, a la quincena, y nos hacemos planes. Y que de alguna otra manera siempre hay algo en nuestro corazón que es más grande que todo eso. Y es el amor por Dios, el amor por los perdidos, por el mundo. A veces cuesta trabajo renunciar a nuestros sueños porque nos duele. A mí me costó trabajo porque uno de mis sueños, y yo siempre se lo pedí a Dios, cuando yo terminé la licenciatura en administración, un año no tenía trabajo. Y en ese año yo oraba en los cultos de oración los lunes en la iglesia, en mi casa, y lloraba amargamente. Decía: Señor, tú sabes que mi anhelo es ser docente, ser maestro en una universidad o en una prepa. Yo quiero ser maestro, Señor. Yo sé que tú puedes cumplir mis sueños. Pasado el año, una de mis amigas que daba clase en la Universidad Tecnológica de Calakmul me llama y me dice: ¿sabes qué? Tengo una oferta de trabajo. Yo me tengo que ir a Estados Unidos porque necesito ir a un proyecto de niñeras para perfeccionar mi inglés. Necesito que alguien cubra mi trabajo un mes y medio, la mitad del que termina el cuatrimestre y termina el 17 de diciembre. Esa llamada la recibí un domingo después del culto, donde precisamente en ese culto yo le volví a recordar al Señor cuál era uno de mis sueños. En ese momento yo dije: wow, una contestación express, que saliendo del templo nos llaman y nos dan, y prácticamente es ahora sí el sueño hecho realidad. Nosotros aceptamos. Termina el contrato en diciembre y le agarramos el sabor. Era algo que era de nosotros, era lo que más anhelábamos: dar clases, estar con los jóvenes. Te visualizabas ahí en ese mundo. No olvidando también la parte de liderazgo en la iglesia. Desde que tenemos 15 años estamos en la iglesia, en el servicio. Actualmente tenemos 11 años en el liderazgo en la iglesia y 4 como colaboradores con el pastor Carmen Dorantes. Y yo me sentía como un todólogo, porque en ese tiempo yo era coordinador seccional de jóvenes, estoy estudiando en el Instituto Bíblico, era líder en la iglesia y era docente. O sea, yo me sentía realizado. Yo me sentía como que era como un Superman, un todólogo que todo lo tenía administrado correctamente. Y yo decía: bueno, todo está bien. La iglesia está bien, en el instituto voy bien, en la coordinación voy bien, aquí en mi trabajo estoy bien. Había pasado enero, mayo, y se abre un nuevo contrato de mayo a agosto, el año pasado. Y de repente le comentaba a algunos hermanos que la historia cambia de una manera sorpresiva. Yo los domingos tenía que viajar a las 9 de la noche en el autobús de Sibalchén para Ixpujil. Terminando los cultos los domingos en la iglesia, 8 y media, yo salía, cenaba con mis papás, me llevaban al centro, de ahí yo agarraba el autobús y a medianoche yo llegaba a Ixpujil. Yo llegaba con ansias, yo decía: bueno, ya quiero que sea mañana para ir a las clases. A mí me encantaba. Y cuando yo me quitaba de Ixpujil yo me ponía triste porque decía: bueno, hasta el domingo tengo que regresar otra vez. Y así, a mí me encantaba estar ahí. Pero de la noche a la mañana todo eso da un giro en mi vida. Y ahora, en vez de darme alegría ir, ahora decía: otra vez tengo que ir. Ya no quiero ir. Y de la noche a la mañana algo cambiaba, algo cambiaba, algo cambiaba. Cuando en una ocasión, abriendo la puerta de donde yo rentaba, una voz literal me dijo: ¿tú qué buscas aquí? Este no es tu lugar. ¿Tú qué buscas aquí? Yo, la voz me simbra, pero le hago caso omiso. O sea, nada que ver. Pasan los días y eso se hacía más fuerte en mí. Yo ya no quería regresar. Sentía un desánimo en mí. Y no era la depresión ni nada de eso.
Hasta que en una ocasión, entrando en ese cuarto, llegando de la escuela de dar clases, entro y al meter la llave, nuevamente esa voz con más fuerza me dice: tú que buscas aquí, este no es tu lugar. Y esa voz hizo un eco en mí, que lo único que me hizo fue llorar amargamente. Dejé las cosas, le puse llave, me encerré, tenía una mesa, unas sillas, y me puse a llorar amargamente. Era tanto lo que yo sentía, jóvenes, que precisamente en ese momento lo que hice fue meterme a bañar. Y yo le digo a los muchachos: yo no sé qué me bañaba, si mis lágrimas o el agua de la regadera. Yo en ese momento quería hablarle a mis papás, y se los digo sinceramente, para que me fueran a buscar. Era martes y yo tenía que dar clases hasta el jueves. Yo regresaba los viernes en la madrugada. A las 4 de la mañana me quitaba de Xpujín para llegar a las 6 de la mañana a Ciudad Chem. Yo ya quería que me vayan a buscar. Y todos esos días no podía. Yo ya no quería ni regresar, pero tenía que cumplir. Y viene la convención o el congreso en Guadalajara, hace un año, en julio precisamente. Y yo voy con el propósito de que el Señor confirmara realmente el llamado que había en mí. Y decía: Señor, tú sabes que me gusta la obra, pero que también me gusta dar clases, y que hasta ahorita todo está bien, pero te pido que me ayudes a tomar una decisión. Muéstrame tu voluntad. Y si tengo que renunciar a mis sueños por seguir los tuyos, los voy a hacer. Llega la convención, el congreso en Guadalajara, y en el segundo día de la actividad Dios me confronta. Me hace pasar al altar y tomar una decisión en mi vida. Una decisión que hasta estos momentos me está marcando. Y tal vez si yo abro mi corazón contigo en esta noche, jóvenes, para que tú puedas entender que hay historias en la Biblia que son de gran lección para nosotros, pero también hay historias humanas y reales que sirven como un testimonio para ti. ¿Sabes? En ese congreso yo le dije al Señor: renuncio a mis sueños. Y yo ahí en el altar, ¿sabes qué fue lo que hice? Lo primero que hice fue darle gracias a Dios y decirle: Señor, te doy gracias porque cumpliste mi sueño. Porque por más de 10 meses fui maestro, el maestro tal vez más feliz. Mis compañeros de generación me decían: oye, ¿cuánto ganas? Lo típico de todo muchacho. Oye, ¿cuánto ganas? Yo le decía: lo suficiente para vivir. Saben, en ocasiones a la quincena yo no salía con mis gastos, pero eso a mí no me importaba, porque a mí me gustaba lo que yo hacía, dar clases. A veces mi mamá me decía, porque yo me acercaba y le decía: mami, préstame 100 pesos. Yo me decía: oye, ¿qué haces con tu dinero? ¿Dónde lo gastas? Me gustaba ir, aunque a veces yo no cubría con mis gastos. Y yo a las personas les contestaba: lo suficiente para vivir, porque me gustaba lo que yo hacía. Y si era gratis, era tu pasión, tu anhelo, estar ahí. Sin embargo, a veces tenemos que renunciar a nuestros sueños por seguir los sueños de Dios. Porque, ¿sabes? Hay una gran necesidad que solamente Dios lo puede suplir a través de sus hijos, que somos nosotros. En ese momento en la oración le di gracias a Dios. Le dije: Señor, gracias por haber cumplido mis sueños. Gracias porque me hiciste el maestro más feliz. Pero también te pido perdón por ser egoísta, por utilizarte para cumplir mis sueños y no tus sueños. Y le dije: a partir de este momento renuncio a mis sueños por seguir tus sueños. ¿Sabes? En ese momento sentí como de mi corazón me quitaban como una costra, pero no una costra que duele, sino que una costra que la herida ya está sana, y que a veces cuando nos bañamos sin querer, la costra ya no está y se fue. Y así sentí la costra que estaba en mi corazón. No fue una costra que dolió, sino que como que era algo que de por sí ya era hora que se quitara de ese lugar. De ahí viene un proceso que tiene que ver con una decisión que tomar personalmente. Yo tenía que regresar a la escuela para firmar otro contrato, y cada cuatrimestre la oferta incrementaba.
más horas, más dinero, más experiencia. Y llega el momento en el cual me encuentro frente al director académico y me dice: firma, hay más horas. Y me empieza a decirle que lo siento mucho, pero yo no voy a seguir en esta institución. He tomado una decisión personal, le agradezco, pero a partir de este momento ya no laboro más en esta universidad. Él, de alguna otra manera, dijo: las puertas van a estar abiertas. Yo le dije: muchas gracias. Eso fue en la parte profesional. Pero sabes, viene la parte que a veces se nos complica como Eliseo, con nuestros papás. Tenemos papás que siempre han sido cristianos, pero a veces tenemos papás que lo único que nos va a decir: eres un tonto. ¿Cómo preferiste renunciar a tu trabajo con dedicarte a esto? Eres un tonto. Y en mi caso fue así. Mi mamá pues prácticamente creció en el evangelio, y yo le decía a los hermanos en la mañana: mi mamá siempre fue una mujer que le gustaba trabajar en el liderazgo. En sus tiempos de joven fue coordinadora juvenil, pero había algo que obstaculizó sus sueños, su ministerio, y tuvo un ministerio truncado, frustrado. Estamos en una región conocida como la región Maya, donde antiguamente la mujer era vista como algo sumisa, que no podía estar dentro del ministerio, y mucho menos una mujer que sea la mayor de la casa. Eso no estaba permitido. Mi mamá tenía anhelos de trabajar en el liderazgo, en el pastorado, y mi abuelo le dijo: ¿sabes qué? Tú no estás destinada a esto, tú estás destinada a ser esposa, a ser madre de familia. Mi mamá se frustró y truncó su ministerio, pero ella en una ocasión me dijo: ¿sabes? Y en una ocasión le dije al Señor, cuando estaba embarazada, que mi primer hijo o hija que nazca, todo lo que Él no hizo conmigo, que lo haga con el que tengo aquí. Y mira, naciste tú. ¿Sabes? De alguna otra manera, tú eres producto de que los ojos del Señor se hayan visto desde el vientre de tu mamá. Aunque tal vez tu mamá no venga a la iglesia, pero Dios desde ese momento te ha visto. ¿Sabes para qué? Para que vayas y le compartas lo que Cristo ha hecho en tu vida. Que personas que estaban en la misma situación que tú, les compartas lo que Él ha hecho en ti. Pero a veces tenemos que renunciar a muchas cosas en nosotros. A muchas cosas. Yo no te voy a decir que renuncies a todo, no. Tú sabes qué es lo que vas a renunciar en esta noche. Fue un proceso doloroso. Mi padre al principio no lo acepta. Su silencio, su ignorancia hacia mí mostraba que prácticamente no aceptaba la decisión. Y eso duele como hijo, al saber que tu padre no te entiende por la decisión que has tomado. Duele, lastima. Pero ¿sabes qué es lo más hermoso? Cuando el Señor confirma la decisión que has tomado, y esa misma confirmación le demuestra a papá y a mamá que realmente has tomado la mejor decisión. No pasaron muchos días y 3 personas, una de ellas pastora de la iglesia de la profecía que jamás en mi vida había visto, se acerca a mí y me dice las mismas palabras que otros me habían dicho, confirmando realmente la decisión que yo había tomado. En una de ellas mi papá escucha esa confirmación, y a partir de ese momento me llama a la mesa y me dice: realmente has tomado la mejor decisión. Tienes mi apoyo para todo lo que tú necesitas. ¿Sabes? Hasta este momento no ha sido fácil, pero ¿sabes qué es lo que más me gusta hacer? Es esto: estar en la iglesia. Y aunque vengan dificultades, pero esta sonrisa no la cambio por nada. Me gusta estar en el ministerio. Si la mejor etapa de mi vida que más he disfrutado es esta, al servicio del Señor. Porque gracias a Él he visto su existencia. Porque gracias a Él he visto que los milagros aún existen. Porque gracias a esa decisión he visto que cuando uno pone las manos sobre los enfermos sanan.
que cuando uno pone su confianza en el Señor, los bolsillos se llenan con monedas. Porque donde no hay nada que vestir, el Señor pone que vestir. Porque donde no hay nada que comer, Él pone algo que comer. Porque has tomado la mejor decisión. Porque al final, ¿sabes qué? No fue un manto que alguien te puso, fue la misma presencia de Dios que está sobre ti. Fue el mismo Espíritu que te ha cobijado, que te ha arropado, que te ha dicho: yo te he elegido a ti, yo te he llamado a ti. Y en esta noche yo quisiera hacer un llamado. ¿Hay necesidad? Sí hay necesidad. No tengas miedo. Aún con tus defectos el Señor te puede usar. Y te lo digo por experiencia. No te preocupes qué vas a comer. A veces tenemos que guardar la línea. No te preocupes qué vas a vestir. Si Él cuida de las aves, también va a cuidar de nosotros. Sabes, falta mucho por hacer, pero Dios te quiere usar a ti. ¿Quién en esta noche quisiera venir y decirle: aquí estoy, úsame con lo que yo soy? Y si usted no es un joven o es un hermano y quiere entregar su vida al Señor, hágalo en esta hora. Habrá alguien que le diga al Señor: aquí estoy, úsame. Quiero ver milagros, quiero ver señales. Estamos en una generación que necesita mostrar la existencia de Dios. Pero las señales no pueden solas. Las señales no pueden aparecer solas. Necesitamos de hombres y mujeres que hagan esas señales. Las señales no pueden caer del cielo por sí solas. Necesitamos a hombres y mujeres que porten esas señales. La palabra no puede venir del cielo sola. Necesitamos a hombres y mujeres que porten la palabra de esperanza, que porten la palabra de perdón, que porten esa palabra que puede cambiar la vida como ha cambiado la nuestra. Villa Madero necesita de una juventud dispuesta a renunciar, tal vez a tus sueños, tal vez a tu trabajo, tal vez a tus propios anhelos de tu corazón. Pero déjame decirte que hoy puedes tomar la mejor decisión. Una decisión que no solamente va a marcar tu vida para siempre, sino que además